Como biblioteca, estamos siempre junto a vos, a través de nuestros libros, nuestras historias, nuestras actividades. En momentos difíciles, como los que hoy atravesamos por la pandemia del coronavirus, no podemos estar juntos físicamente, pero seguimos conectados a través de la virtualidad. Por eso, hemos creado este podcast. En sus primeros episodios, compartimos audios y reflexiones de la edición 2020 del taller Libros, Escritores del Mundo, a cargo del periodista y escritor Iván Bielikosielek. Compartiremos los audios de la edición 2021 que, al igual que el año pasado, se realizó de manera virtual por WhatsApp. Este espacio aborda una temática distinta cada mes. En estos primeros episodios, escucharemos lecturas y reflexiones de Jorge Luis Borges. En este capítulo, ficciones. Que lo disfrutes. Hoy hablaremos del libro Ficciones de Jorge Luis Borges, puesto que como habíamos quedado, este mes de abril va a estar consagrado a la cuentística de Borges. El tema de la poesía de Borges lo vamos a dejar tal vez para más adelante, que es un tema apasionante también y que guarda una íntima relación con su cuentística, por supuesto. Y se me había ocurrido que lo mejor era que arrancáramos por su libro más famoso, pero también por su primer libro real de cuentos. Ficciones es una colección de unos 16, 17 cuentos, ya le voy a decir exactamente cuántos, que se publicó en el año, tiene 16 cuentos. Le digo no sé exactamente cuánto porque hubo varias versiones. El libro se publica en el año 1944, cuando Borges tenía 45 años. Borges había publicado antes un libro de cuentos, entre comillas, que se llamó Historia Universal de la Infamia, pero en realidad eran textos que, muy a imagen y semejanza de las vidas imaginarias de Marcel Job, tomaban algunos personajes de la historia y estaban escritos quizás con un sentido más lúdico que profundo, digamos. Pero en ese libro aparece lo que Borges consideró de alguna manera su primer cuento, que era Hombre de la Esquina Rosada. Ese libro, si no me equivoco, y perdón que esto no lo chequeé, pero creo que es del 39, o sea, 5 o 6 años antes que Ficciones. Ficciones aparece un protoficciones antes, en el año 41, un libro que se llamaba no Ficciones, sino que se llamaba El Jardín de Senderos que se bifurcan, que lo publica la revista Sur en el año 41. Y en ese libro aparecen 7 u 8 cuentos nada más, a los que luego Borges le irá agregando más cuentos y dividirá el libro en dos partes. Una primera parte llamada precisamente El Jardín de Senderos que se bifurcan y una segunda parte llamada Artificios. Esa segunda parte se completa recién en el año 56 con la inclusión del cuento El Sur, que es el que, si Dios quiere, vamos a leer después. Así que el libro Ficciones está formado por dos partes, El Jardín de Senderos que se bifurcan y una segunda parte llamada Artificios. Podemos citar algunos de los cuentos, por ejemplo, en la primera parte el cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, que tiene así un nombre difícil, que son todos nombres imaginados, desde ya les digo, y que luego vamos a hablar un poquito de ese cuento. Pierre Menard, autor del Quijote, Las ruinas circulares, del cual vamos a hablar también, La lotería en Babilonia, Examen de la obra de Herbert Quain, La biblioteca de Babel, del cual también vamos a hablar, y El jardín de senderos que se bifurcan, que es una suerte de cuento policial o thriller mágico, místico, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y en Artificio tenemos Funes el Memorioso, que es uno de los clásicos de Borges, La forma de la espada, que alguna vez lo hemos leído en el taller, Tema del traidor y del héroe, La muerte y la brújula, que es otro policial místico metafísico, El milagro secreto, 3 versiones de Judas, al cual le vamos a dedicar también algún párrafo, El fin, La secta del Fénix y El Sur. Estos últimos 3 cuentos fueron agregados póstumamente por Borges, hasta el último que les dije, El Sur, que es del 56. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro, entonces, de Ficciones. La primera cosa que quisiera que toquemos brevemente es el tema del título. Ficciones. ¿Qué les parece el título? Visto desde cerca, visto desde lejos,
visto desde cerca y acercándonos un poco más, incluso es un título que no dice nada prácticamente. O sea que un libro de cuentos se llame Ficciones es muy parecido a que un disco se llame Canciones, o se llame Cuentos, o se llame Relatos. Es un título que es prácticamente una obviedad, una redundancia. A la vez a mí me parece hermosa la palabra ficción. Dicen que Borges al libro quería ponerle de nombre Ficciones y Artificios, y que por no sé qué error o desacuerdo con la imprenta terminó saliendo como Ficciones. A eso lo contaba él muy anciano ya, en un programa de televisión, una nota que le hacía Antonio Carrizo, y él decía que la palabra ficciones sola no le gustaba porque esa doble C dice que molestaba. Yo pensaba, menos mal que no se le ocurrió poner inoxidables ficciones en Occidente, porque se pega un tiro el tipo después. Sin embargo, ese nombre, Ficciones, empezó a adquirir una vida quizás muy diferente a la que Borges pensó al principio. Y eso me recuerda a una frase de Goya que alguna vez creo que dijimos, que Goya decía: el tiempo también pinta, queriendo expresar que una pintura, un cuadro, pasado el tiempo, podía tener muchas más cosas para decir que el pintor ni soñó que las estaba diciendo con los colores y con las formas, ¿no? Creo que lo mismo pasó con el título de este libro. O sea, este libro está hecho de ficciones, pero acá la pregunta que se impone a la luz de los ya prácticamente 70 años de la aparición de este libro, 80 vamos a decir desde el 44, ¿no? Pero pongámosle desde el 56 en adelante, ya tendríamos 70 y algo de años, ¿no? O prácticamente 70 años, no ando fino para las cuentas. Ahí por favor seguramente Roxy va a sacar rápido la cuenta. La pregunta es, a partir del título Ficciones, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las ficciones de Borges? ¿O qué tipo de ficciones escribió Borges que antes no existían y que merecen este título, que a la vez es una suerte de revisitarlo al título? Se sigue llamando así, pero ya no es así. Es como si dijésemos, para aplicar una metáfora de la física, que algo que tanto le gustaba a Borges también, no es lo mismo decir el universo en tiempos de Newton que decir el universo en tiempos de Einstein. La palabra sigue siendo la misma, pero esa concepción de universo se ha ampliado. Hay una ampliación del campo de batalla, como se llama el libro este de Houellebecq, este francés, y acá hay una ampliación en el campo de la ficción tremenda. Quería que habláramos de algunas de estas características que van a tener estas nuevas ficciones de Borges y en qué se basan. Si tuviésemos que definir en dos palabras qué son estas ficciones que se imagina Borges y que escribe Borges, son aquellas que pueden tener una incidencia en la realidad hasta modificarlas de manera radical, sustancial. No son cualquier ficción, no son ficciones para que imaginemos solamente, son ficciones que, ni bien leídas o ni bien imaginadas, como una suerte de virus de la compu, pueden empezar a corroer nuestro ser o nuestra inclusive, o mejor dicho, sobre todo nuestra realidad circundante, para empezar a imponerse. En una palabra, para Borges, este estado de cosas que llamamos realidad no es ni más ni menos que una ficción que ha tenido más éxito que otras posibilidades de la ficción, sencillamente porque hay más gente que la cree, porque hay más gente que se despierta diciendo: vivimos en un mundo en donde todas las mañanas tengo que levantarme, ir a trabajar, donde los conocidos siguen siendo conocidos, donde no hay ninguna posibilidad de que elementos que no son de esta naturaleza ingresen a este plano de cosas. Si ingresan, automáticamente les pongo el nombre de fenómenos paranormales o de hechos sobrenaturales. Si no son parte de esta naturaleza, yo me muevo en esta naturaleza en la que estoy seguro. Por ahí puede entrar algún pequeño hiato nada más, lo analizaremos, veremos los sábados a la tarde por la tele, en el cable, algún programa norteamericano donde hay una medium que habla, o escucharemos, leeremos a Poe, pero son pequeños bocaditos de lo sobrenatural. En este aspecto la apuesta de Borges es absolutamente radical.
Él está convencido, mejor dicho, su literatura es un convencimiento de eso, es una prueba de eso, de que las ficciones que el ser humano crea pueden empezar a calar las almas, las conciencias y generar una apertura de conciencia diferente, tal vez para que nos podamos despegar lo suficiente de esta realidad y ver que hay otras y que están completamente atravesadas, o mejor dicho, entretejidas. Esa tal vez sería la mejor de las palabras. ¿Cuáles serían los antecedentes de Borges para escribir estas ficciones? Hay un antecedente que es directo, directísimo, diríamos inevitable, inesquivable, eh, incontournable, como dicen los franceses, a esa palabra que no me está saliendo. Eh, pero sí es inevitable, sería esa, inevitable. Es Kafka. ¿Qué elementos de la narrativa de Kafka? Sobre todo el elemento de la conjetura. Eso lo hemos hablado alguna vez en el taller. Kafka de alguna manera con sus cuentos deja sentado un nuevo tipo de literatura, que es una literatura que se va a llamar conjetural. Lo que podríamos definir simplemente como qué pasaría si. A ver, todas las ficciones son de algún modo un qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si llego a mi casa, abro la puerta y hay otro tipo igual que yo y que me dice, ¿qué estás haciendo vos acá? Por ejemplo, bueno, eso podría ser el tema del doble, es lo que pasa en un, no lo acabo de inventar, es lo que pasa en la novela El doble de Dostoyevsky, por ejemplo. Es un qué pasaría si. Ahora, en las conjeturas de Kafka enuncia un montón de qué pasaría si con respecto a hechos que han pasado o con respecto a la mitología, a la literatura, sobre todo a las escrituras. Sabemos que Kafka era judío y había leído mucho las escrituras. Eh, Él, por ejemplo, decía, ¿qué pasaría si el Mesías viene al otro día de que ya no tiene más sentido que venga? ¿Qué pasaría si llega 2 minutos más tarde el Mesías de lo que tiene que haber llegado al mundo? O se decía, ¿qué pasaría si cuando Ulises cruzaba por la isla de las sirenas no hubieran cantado? Porque un hombre que se tapa los oídos para pasar frente a las sirenas no merece escuchar el canto de las sirenas. ¿Y qué hubiera pasado si cuando Ulises se destapó los oídos, lo que escuchó fue algo peor que el canto de las sirenas y fue el silencio de las sirenas? Generalmente los ¿qué hubiera pasado si de Kafka tenían conclusiones muy negativas siempre? Hay otro detalle de Kafka que va a formar parte de la cuentística de Borges, y es eh, la pequeñez, la insignificancia del tiempo humano para conocer eso que llamamos el universo, o para conocer cualquier cosa, cualquier empresa en la cual el ser humano quisiera conocer algo, necesitaría milenios, necesitaría eones de tiempo, necesitaríamos millones de tiempo, millones de años de tiempo para conocer un universo que tiene millones de años. Necesitaríamos poder viajar a otras galaxias para conocer mejor de qué se trata esta galaxia. De la misma manera que les decía, despegándonos de esta realidad podemos ver mejor otras realidades. Necesitaríamos haber vivido en el pasado, necesitaríamos vivir en el futuro, necesitaríamos ser microscópicos para entender cómo funcionan las células, cómo funcionan las partículas, necesitaríamos leer, no sé, como mínimo el 2% de los libros que se han escrito en la humanidad y no el 0,0000001. Y ahí estoy hablando de Borges, que habrá leído eso. Nosotros tenemos que seguir enumerando ceros antes del coma. Hay una fascinación y una desesperación a la vez por lo corto que es el tiempo humano al frente de este maravilloso misterio, aunque Kafka diría este cruel misterio probablemente, porque para Kafka hay algo de malsano en quien nos creó y en la condición humana, porque somos realmente, para Kafka, como pequeños animalitos como hormiguitas, o mejor dicho, como lombrices que nos estamos moviendo ahí en una pelota de lombrices
mientras un pescador nos saque y nos ensarta en un anzuelo para pescar, ¿no? Y nosotros ahí torpes, babosos, ciegos, sin entender que hay un destino cruel que nos espera. Quizás Borges ha suplantado la crueldad esa de Kafka por una especie de indiferencia del universo hacia el ser humano, pero una indiferencia que al fin y al cabo termina siendo tan malsana y tan asesina como, como ese Dios, vamos a ponerle comillas, o demiurgo que según Kafka maneja el destino humano. En los dos hay una concepción del destino, en Borges y en Kafka. Quizás el cuento, y acá ya hablemos un poquito de un cuento, en el cuento en donde mejor se materializa esta incapacidad del hombre para entender el universo que lo rodea, sea el cuento, la biblioteca de Babel, que aparece en este cuento, en este libro. En la biblioteca de Babel empieza con una frase, bueno, que ya es parte del canon de la literatura, y que dice: el universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pasillos. Fíjense, el universo, y entre paréntesis, que otros llaman la biblioteca, es decir, que universo y biblioteca son una misma cosa para Borges, y en ambos, tanto en el universo como en la biblioteca, hay una cantidad de tomos prácticamente infinita para poder conocer. El tema es que en este cuento, los hombres que nacen en esos hexágonos de los cuales habla Borges, no tienen ningún manual para saber a dónde ir a buscarlo el conocimiento. Todos los libros son exactamente iguales en cuanto en la biblioteca esa que dice Borges, porque dice: a cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas, cada página de 40 renglones, cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras al dorso de cada libro, pero esas letras no indican ni prefiguran qué dirán las páginas. Imagínense el hombre frente a ese universo de símbolos. Uno puede sacar un libro y el libro puede hablar de un tratado de cómo fabricar ladrillos en Jujuy con adobe, y el otro que está al lado puede hablar, puede ser un libro de guarismos, el otro puede ser una tabla periódica, el otro puede ser así, y pueden estar en idiomas que no conocemos, pueden estar en idiomas binarios, pueden ser nada más que números. Nadie sabe qué libro hay que sacar. En todo este cuento, Borges especula con que ha habido algunos hombres que quizás se han acercado a algo parecido a un índice para entender en cuál de los hexágonos se encuentran los libros del verdadero conocimiento o de la verdadera sabiduría. Así que fíjense que en este cuento hay una antropología subyacente, o mejor dicho, hay una condición humana que Borges está hablando de la condición humana de este ser que somos nosotros, de la misma manera que Edipo lo era frente a la esfinge. Estamos ante un ser misterioso al cual le querríamos preguntar cosas que solamente esa persona sabe. Ahora imagínense que no tenemos la manera de preguntárselo a esa persona porque no conocemos cuál es su idioma ni su lenguaje, pero sabemos que nos puede responder a todo. Algo así pasa con esta biblioteca infinita, en donde los hombres somos prácticamente ciegos, como el propio Borges, que se quedaría ciego ahí al poco tiempo, tanteando entre los hexágonos y los anaqueles a ver cuál de todos es el que mejor nos podría ilustrar sobre este misterio, ¿no? Bueno, quisiera hablar brevemente de otros dos cuentos ahora de Borges, de este libro, que también tienen esto que yo les comentaba recién, la incidencia de la ficción en la realidad, esa incidencia demoledora. Porque para Borges, y esto les quería decir y se me olvidó, para Borges, imaginar es crear. El qué pasaría si ya es una realidad paralela. Así la abandonemos desde el momento en que la hemos esbozado, esa realidad ya empieza a caminar por sí sola. Si yo dijera ahora, y me imaginara qué pasaría si en Villa María hubiese caído una bomba hace 3 minutos y yo no me enteré, y cuando camine 3 cuadras veo que entre el Parque Pereira y Domínguez y la usina, es decir, 15 kilómetros o 12, hay un hoyo, un cráter del tamaño de lo que se ve en la Luna. Bueno, el hecho de haberme imaginado eso, yo esa realidad ya la creé.
Y entonces, con el perdón de todos los que vivan a lo mejor ahí en ese cráter, ya ustedes no estarán existiendo en esta realidad paralela, y yo sí, pero algunos se puede imaginar que la bomba cayó de este lado del Parque Pereira y Domínguez, y entonces sería muy lícito imaginar una explosión ahora en este preciso instante, y yo soy el que no estaría ya en ese mundo, de todas las variantes infinitas que tiene la realidad. Es decir, que esas realidades que nos estamos imaginando ahora ya están sucediendo en otro plano de cosas. De la misma manera que cuando nos miramos en un espejo, el espejo al multiplicarnos, y de eso les voy a hablar ahora, está generando una realidad paralela también. ¿Y nosotros qué sabemos si ese ser que está reflejado en el espejo y que nos imita tan bien, o al menos eso nos ha hecho creer, qué sabemos si no tiene una conciencia o pensamientos propios? ¿Qué sabemos qué pasa con ese ser cuando nosotros nos vamos del espejo? A lo mejor sigue existiendo, a lo mejor en ese segundo que estuvo latiendo durante ahí los 15 segundos que nos estuvimos peinando o los 4 minutos que nos estuvimos afeitando. Bueno, yo me afeito más rápido ahora que caigo la cuenta. En 2 minutos, si ese ser no ha tenido pensamientos acerca de su propia naturaleza, de quién es este tipo que me mira a los ojos del otro lado, eh, por qué me imita, qué tengo monos en la cara, yo dirá. Todas estas posibilidades de la ficción en realidad son posibilidades del ser, no de la ficción. Por eso ficción es exactamente igual a ser para Borges. Quería hablarle 2 palabras del cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius. Fíjense este cuento cómo empieza. Dice así: debido a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia, tuve posibilidad de descubrir Uqbar. Fíjense lo que va a descubrir un lugar llamado Uqbar por la conjunción de un espejo y una enciclopedia. Y dice así: Bioy Casares, miren que lo nombra Bioy, acá que era su amigo, había cenado conmigo esa noche y recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar, este lugar, había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Como a Borges le gustó tanto esa sentencia que le había dicho Bioy, y que en cierta manera era una sentencia muy gnóstica, como ustedes saben, la teoría de los gnósticos es la teoría del demiurgo, que este mundo no ha sido creado por Dios, sino por una criatura de Dios imperfecta, y por eso este mundo es imperfecto. Es un error seguir multiplicándolo a este mundo, ya sea mediante la procreación física, o sea, mediante la procreación sexual o mediante la procreación de los espejos. Es seguir multiplicando ese error, digamos, y por eso es abominable, tanto la cópula como los espejos, según los heresiarcas de Uqbar. ¿Qué es Uqbar?, dijo Borges. Entonces Bioy le dice que en una enciclopedia británica, en las últimas páginas, aparecía el nombre de una cultura que era una cultura muy remota y muy desconocida llamada Uqbar. Y dicen que esa cultura tenía un libro que se llamaba Tlön, T-L-O con 2 puntitos arriba, N. Algo parecido a teflón, ¿no? Bueno, la cuestión es que este Tlön era un libro que conservaba toda la cultura de Uqbar, como podríamos decir que la Biblia es un libro que concentra toda la cultura hebrea, pero dicen que era un libro declaradamente mitológico y fantástico, que a la gente de Uqbar no le interesaba la historia. Como Borges, cuando llega a su casa, tiene la enciclopedia británica, busca al final de esa enciclopedia de ese año y no sale nada, la palabra Uqbar no sale. Le dice, lo llama Bioy y le dice, pero ¿en qué número termina tu...? ¿Dónde sale? En la página 118 del tomo 8. Dice, pero yo, el mío se corta en la página 115, mi enciclopedia. Y entonces empiezan a consultar otras bibliotecas, otros libros, y todos terminan en la página 115, solamente Bioy tiene la página que termina en el 118. Empiezan a hilvanar que esa enciclopedia perteneció a un tipo que era inglés, o que era hijo de ingleses y que había venido a Buenos Aires, etc. La cuestión es que un día llega una carta a nombre de ese hombre a un hotel donde Bioy con Borges iban, y venían unos libros adentro, y uno de esos libros estaba dedicado a Uqbar. Bueno, el cuento es mucho más largo y no me quiero poner a contárselos a todos, pero descubren
¿Cuál es la historia de Uqbar y de Tlön? Gracias a los libros que vienen ahí hay una carta, y acá Borges escribe que empieza a investigar y se da cuenta que a principios del siglo XVII, en una noche de Lucerna o de Londres, empezó la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola surgió para inventar un país. En el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filantropía y la cábala. Al cabo de unos años comprendieron que una generación no bastaba para articular un país imaginario y resolvieron que cada uno de los maestros eligiera un discípulo para a la vez seguir continuando la obra. Después de 2 siglos, la perseguida fraternidad resurge en América y en 1914 remite a sus colaboradores el volumen final de la primera enciclopedia de Tlön, que era la que venía en ese paquete que recibe Borges, ¿no? Y que sería la base de un libro más grande que se llamaba Tlön Orbis Tertius. La cuestión es que esta gente, un grupo de personas, se ponen a inventar una cultura, un país, una literatura, y al cabo del tiempo empiezan a imprimir libros que estaban escritos en ese idioma, una suerte de creación colectiva absolutamente ficticia, que empieza a incidir, en este caso, no solamente en la búsqueda de Borges, porque se ve fascinado por esa frase, de que el espejo y la cópula son abominables, sino que él dice, al final del cuento, esta parte, escuchen: ocurrió en un departamento de la calle La Aprida, la princesa Faucigny-Lucinge había recibido su vajilla de plata de Francia, del vasto fondo de un cajón latía misteriosamente una brújula. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tlön. Tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. Un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda aparición de Tlön en el mundo real. Y dice: ocurrió unos meses después en la pulpería de un brasilero. Al amanecer un hombre estaba muerto en el corredor, se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo tuve en la palma de la mano algunos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirar el cono la opresión perduró. También recuerdo el círculo preciso que se me grabó en la carne. Esos conos pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imágenes de la divinidad en ciertas religiones de Tlön. Y él termina el cuento diciendo que después de estas intrusiones, que ese mundo imaginario empieza a tener cada vez más peso y más inserción, y él dice: entonces un día desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español, el mundo será solamente Tlön. Yo, mientras tanto, no hago caso y sigo revisando aquellos quietos días del hotel de Adrogué, una indecisa traducción. En una palabra, Borges se imagina gente que se imagina un mundo que tiene a la vez un libro imaginario, pero toda esa sucesión de espejos de imaginaciones hacen que ese libro, desde el momento en que nos lo imaginamos, y como es fantástico, pero tiene un enorme poder, pueda de alguna manera ser traído como en un riel que hemos pescado con nuestra imaginación al mundo real, y tiene tanto poder que empieza a ganar las capas de la cultura de la Tierra. Borges fue testigo de las primeras 2 intrusiones del mundo de Tlön. Esto también tiene grandísimas reminiscencias de Lovecraft, de quien hemos hablado, y de este libro secreto que es el Necronomicon, este libro de pactos para convocar a los seres primordiales o elementales, mediante pactos siniestros que hacen algunas personas del mundo, para que esos seres poco a poco vuelvan a la Tierra. O sea que también hay una especie de homenaje al Necronomicon de Lovecraft en este cuento. Bueno, por último quería decirle algunas palabras más de otro de los cuentos, de las 3 versiones de Judas, porque es un cuento maravilloso que empieza diciendo lo siguiente. Bueno, antes de leerle el fragmento del cuento, la cuestión es: ¿qué pasaría si Judas, en vez de haber sido el apóstol, el discípulo que traiciona a Jesús, en realidad es el discípulo en el que Jesús más hubiera confiado? Él se imagina eso, y al imaginárselo ya tiene una entidad. Hay teorías gnósticas que han dicho eso. Y eso se sabe porque autores cristianos que han citado a autores gnósticos, sobre todo cuando recién se desarrollaba la cristiandad, siglo II, siglo III,
han, han citado cosas que decían los gnósticos, porque muchos de esos primeros textos de los padres de la iglesia, la patrística, tienen que ver con debates que ellos tenían, que los primeros cristianos tenían con los paganos, con los judíos y con los gnósticos. Había un gnóstico muy famoso llamado Basílides, y entonces el cuento va a empezar diciendo esto. En el Asia Menor, en Alejandría, en el segundo siglo de nuestra fe, cuando Basílides publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes, Niels Runeberg, el nombre del personaje que nos inserta Borges, hubiera dirigido en esa época con singular pasión intelectual a alguno de esos conventículos gnósticos. Seguramente Dante, dice Borges, le hubiera destinado un sepulcro de fuego en su infierno, y su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores junto a Saturnino y Carpócrates. En cambio, dice Borges, Dios le deparó a este bueno de Niels Runeberg el siglo XX y la ciudad universitaria de Lund, donde en 1904 publica la primera edición de Cristo y Judas. Otra vez tenemos un personaje imaginario que escribe un libro imaginario, Cristo y Judas. Y dice que como epígrafe, ese libro, pone una frase Borges, que el epígrafe de ese libro es una frase que efectivamente existe, que la escribió el escritor inglés de Quincy en 1857 y que dice lo siguiente: no una cosa, todas las cosas que la tradición le atribuye a Judas Iscariote son falsas. Ese es el epígrafe que hubiese puesto Niels Runeberg a sus 3 versiones de Judas. Quiero decirles esto antes de leerle un fragmentito del cuento. Este cuento fue escrito en 1941-1942 y aparece publicado en la primera edición. Se escribe en 1940, aparece publicado no aparece en la edición Jardín de Senderos que se bifurcan, aparece en la primera edición de ficciones y es el último cuento del libro. En 1944, en la primera edición, este es el último cuento del libro. Luego se irán anexando algunos más. O sea, en una palabra, en 1942 o 1943, antes de que Borges lo publique en el libro, aparece en un diario el cuento. En el año 1945, es decir, un año después de publicada la primera edición de ficciones, se van a encontrar en Nag Hammadi, en Egipto, los famosos rollos de Nag Hammadi, que fue la mayor biblioteca gnóstica que se encontró. Le encontraron unos pastores egipcios que eran papiros guardados en unas vasijas de barro y que estaban en unas cuevas. Y esos papiros, esa biblioteca gnóstica, tenía un evangelio de Judas, precisamente. Si ustedes se fijan en Google, lo van a poder bajar incluso el evangelio de Judas. No está exactamente terminado porque hay partes que están rotas, faltan pedazos, pero fue traducido, estaba escrito en copto, que era la lengua nueva de Egipto, no la lengua de los faraones, sino el egipcio moderno, es decir, moderno estamos hablando de 2000 años, pero no de 5000 como el egipcio de los jeroglíficos. Y ahí hay un evangelio de Judas en donde se dice algo muy parecido a lo que Borges estaba de alguna manera imaginándose en este cuento. Así que fíjense el tremendo poder de conexión que tuvo Borges y el modo en que estos, qué tal si terminan siendo realmente, ¿no? Fíjense lo que escribe Borges en el libro de las 3 versiones de Judas. Acá se va a referir a Judas diciendo, a Judas y a todos los apóstoles: un varón a quien ha distinguido el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos. Imputar su crimen a la codicia, como lo han hecho algunos, alegando a Juan 12:6, ¿qué dice Juan 12:6? Que Judas en realidad era ladrón, por eso él tenía el botín. Dice, imputar su crimen a la codicia es resignarse al móvil más torpe. Niels Runeberg propone el móvil contrario, un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. Por eso él dice que no solamente lo que se dice de Judas es falso, sino podríamos decir inclusive insidiosamente falso. ¿Cómo va a ser ladrón un tipo que eligió a Jesucristo? O si lo eligió para algo, lo eligió para que se cumpliera su propia voluntad. Quien alguna vez haya leído el libro La Última Tentación de Cristo o visto la película, en esa película Judas es
el apóstol, el discípulo elegido, para que se lleve a cumplimiento lo que vino a hacer Jesús a la tierra, que es ser crucificado para lavar con su sangre el pecado de la humanidad y para que quienes creemos en Él, después de esa muerte, podamos renacer en espíritu, ya no en carne ni en sangre, ¿no? Y hay una frase en la película, increíble, en la película de Scorsese, que cuando Jesús le revela su plan a Judas, Judas llora y le dice, ¿cómo me podés pedir eso a mí? Y le dice Jesús, sí, yo te lo pido a vos porque sé que vos lo podés hacer y sé que a vos te toca la peor parte. A mí me toca la más liviana, que es morirme en la cruz nada más y no entregar a mi amigo. Bueno, lo que dice después el libro, el cuento de Borges, es que Neil Runenberg propone el móvil contrario de Judas, no la codicia, sino un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. Dice que la asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y mortifica la carne. Judas hizo lo propio con el espíritu. Renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, como otros menos heroicamente han renunciado al placer. Y dice, premeditó con lucidez terrible sus culpas. Y dice que Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna virtud. Obró con gigantesca humildad, se creyó indigno de ser bueno. Y dice, el apóstol San Pablo escribió, el que se gloria, glóriese en el Señor. Judas buscó el infierno porque la dicha del Señor le bastaba. Pensó que la felicidad como el bien es un atributo divino y que no deben usurparlo los hombres. Bueno, se ha hecho largo el audio, pero este tema es vastísimo. Podríamos seguir hablando de Funes el Memorioso, que es un cuento en el cual es una fabulosa metáfora de la eternidad y de la muerte de la eternidad, porque Funes es un muchacho que se acuerda absolutamente de todo y que recordar un día le lleva exactamente un día, porque se acuerda de cada milímetro de segundo que separa cada una de las cosas. Y ese muchacho de 19 años, uruguayo en el libro, que nace en Fray Ventos, muere a los 19 años caído por la caída de un caballo, y para Borges en realidad es como si hubiese una data del universo que se muere con la muerte de este muchacho. Y ese es uno de los grandes horrores de Borges, que se mueran los imaginarios, que se mueran las datas, las memorias, ¿no? Tal vez de esa misma manera se haya muerto la memoria que alguna vez nos diga por qué estamos en este mundo y viviendo en esta ficción que llamamos realidad. Y quería decirles, el otro día se me ocurrió, yo la verdad que nunca me imaginé siquiera que John Lennon se haya puesto a leer cuentos de Borges. Pero me quedé pensando en la letra de la canción Imagine, Imagina, que debe ser una de las canciones más célebres, no de Lennon, sino de la historia del siglo XX. Y esa canción propone algo parecido a lo que proponen los cuentos de Borges, porque él dice algo así como, imagina que hay un cielo, imagínate que no existen más las religiones, que no existen más las fronteras, es fácil si te lo propones. Imagínate toda la gente viviendo en un mundo en paz, dice. Imagínatelo, empecemos no a imaginarnos. Y dice una frase que para mí es paradigmática, que él dice, podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Quiere decir que si hay más personas que sueñan, un sueño colectivo, tal vez esa nueva realidad se instale. Y ese es el tipo de ficciones a las cuales se refiere Borges en el libro Ficciones. Y ahora me doy cuenta que en todo este merengue no les he hablado del cuento posta del libro, que es Las ruinas circulares, en donde un hombre va a una isla a soñar a otro hombre. Quiere crear un hombre soñándolo de tal manera que lo inserte en la realidad. Cuando lo consigue soñar parte por parte, órgano por órgano, cuando lo logra crear, este hombre viene desde el sur, este hombre, a un templo, a unas ruinas circulares de un templo del norte para soñar a este hombre. Cuando lo alcanza a soñar y le da vida, no lo ve más. Hasta que unos remeros le cuentan que han visto en un templo del norte a otro hombre parecido a él, que ha ido también a soñar a otro hombre. Entonces en un momento este hombre, cuando el fuego vuelve a quemar esa especie de anfiteatro, él se da cuenta que él también es el sueño de otro hombre
que él también está siendo soñado por alguien y que empieza a ser quemado. Este cuento, que es el que quizás tendríamos que leer en realidad hoy, pero que es un poco áspero, por eso elegí El Cuento del Sur, es un cuento en donde también está esto del sueño dentro del otro sueño, de la eternidad que se desvanece, de las memorias que se pierden, pero a la vez que pueden tener un eterno retorno por obra y gracia al mundo de la ficción, y que de alguna manera Borges nos incentiva a que nos los podamos imaginar de la misma manera en que Lennon nos incentiva a que nos podamos imaginar un mundo en donde todos los seres humanos estemos en paz y no estemos separados por distinciones religiosas, ni patrias, ni grieta alguna, para decirlo de alguna manera. Esas son las ficciones de las que nos habla Borges en este libro, y por qué no, mediante estas ficciones, yo no me puedo imaginar que hoy Carlos Alonso, arquitecto que ha cambiado en modo avión esta realidad por otra, esta ficción por otra, nos está escuchando y espero que le haya gustado esta brevísima exposición de este libro de Borges. Los espero para el próximo miércoles, donde vamos a hablar del libro El Aleph de Borges, y a continuación les voy a leer el cuento El Sur. Esperamos que te haya gustado. Hasta el próximo episodio. Podés escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Compartilo, difundilo, hacé correr la voz. Podés seguir conectado a través de nuestras redes sociales. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villa María. También encontranos en YouTube.